Los videojugadores tenemos la fortuna de experimentar en cada nueva entrega de nuestra franquicia favorita la emoción de la historia, el desarrollo de los personajes y el destino de los fantásticos mundos que podemos visitar. Pero hubo una época en la que empezamos a ver cómo las historias se hacían mucho más profundas y los personajes se convirtieron en leyendas de la industria. Uno de estos es un guerrero espartano en búsqueda de venganza, pero cuya codicia y ambición lo llevaron a cometer el más atroz de los actos y a ser condenado a vagar por los caminos de la humanidad con la marca pálida de una maldición que lo acompañaría por el resto de sus días. ¿Cómo están, Osarus? Los saluda el Chango y hoy en Osaru Gaming vamos a hablar de la franquicia God of War y a vivir las aventuras de Kratos en su lucha incansable por soltar su pasado y lograr acabar con todos los dioses del Olimpo. Empezamos. El desarrollo de God of War fue uno que llegó en el momento exacto en el que los videojuegos ya no se sentían tan prematuros con las 3 dimensiones y ya empezábamos a ver grandes historias contadas a través de los ojos de personajes que nos llevaban a vivir situaciones inolvidables. Es así como, salido de la mente de David Jaffe, creador entre otras cosas del maravilloso espectáculo de acción y destrucción que es Twisted Metal, se da vida a un juego al estilo hack and slash, inspirado en el sistema de combate del también famosísimo juego de Capcom, Onimusha, pero que en esta ocasión nos daba las herramientas necesarias para, al mando de Kratos, ascender al mismísimo Olimpo y acabar con todas las deidades de la cultura griega en un festival de sangre y muerte que se convertiría en todo un ícono para la marca PlayStation. Es así como en el año 2005, de manos de Sony Santa Monica Studio, vería la luz para la mítica PlayStation 2 God of War, un juego de acción y aventuras que se popularizó gracias a sus trepidantes secuencias de combate, su espectacular apartado visual y una banda sonora ejecutada por los mismos dioses. Pero sobre todo por su énfasis en la violencia extrema, mientras destruíamos las almas de los enviados por los dioses para detener a Kratos en su búsqueda personal. El juego llegaría para convertirse en una de las franquicias más exitosas y populares de la generación, generando inmediatamente una legión de fans alrededor del mundo y que, gracias a sus aplastantes números de venta, pudo llevar aún más lejos la barra, con el que sería considerado por muchos como el juego definitivo de la PlayStation 2. God of War 2 es una brutal secuela que nos muestra en esta ocasión a un Kratos convertido en Dios, desterrado del Olimpo y que continúa con su infructífera búsqueda de venganza, ya que no satisfecho con los acontecimientos de la primera entrega, en esta ocasión se atreverá a desafiar al mismísimo Zeus en un acto cuya consecuencia daría marcha a la maquinaria que provocaría el fin de la humanidad. El éxito de la franquicia era innegable, y entre descabezamientos y escenas de tapiñados elegantemente en ver quién presiona mejor la secuencia de botones, el fantasma de Esparta alcanzaría su fin con una conclusión vestida de nueva generación en God of War 3. En esta ocasión para la poderosísima PlayStation 3, y que serviría como despedida para la saga del Olimpo. Cronológicamente, la saga del Olimpo se compone de 6 juegos. El primero es Ascension, luego viene Chains of Olympus, God of War de PlayStation 2, Ghost of Sparta, God of War 2 y God of War 3, que nos brindan todo un carrusel de emociones, llevándonos al mando de Kratos a recorrer todas las pruebas a las que se vio sometido este guerrero espartano para lograr obtener su venganza. Este es un punto muy importante a mencionar, ya que el hecho de haber cumplido con su deseo de sangre en el Olimpo no ayudó a alivianar la carga por la masacre que él mismo ocasionó.
Una vez masacrado el Olimpo y muerto Zeus, parecía que las ganas de luchar de Kratos se habían apagado. Y aunque cronológicamente Ascension es el primero de la saga, en nuestros días terrenales este título fue el que marcó la despedida de Kratos del PlayStation 3. Y no de una buena forma, ya que para ciertos fanáticos de la franquicia, esta última entrega no había hecho más que demostrar que la fórmula de God of War ya se sentía pesada y que tal vez era el momento de que nuestro guerrero espartano por fin encuentre su merecido descanso. No todo estaba perdido para la franquicia, ya que de mano de Cory Barlog, director de la segunda entrega, llegó la visión de renovar a la fórmula y dar a Kratos ese nuevo aire que necesitaba para impactarnos con una nueva entrega, que vio la luz en el 2018 y que presentaba varias novedades que lo hicieron acreedor a título de Juego del Año para esas fechas. El nuevo God of War nos presentaba a un Kratos con una nueva vida en la región nórdica, golpeado por el lamento de su memoria luego de haber acabado con todos en el Olimpo, pero con la sobriedad necesaria para seguir adelante. El juego nos pone en la situación de haber perdido a su esposa y junto al pequeño Atreus embarcarse en la cruzada de cumplir su último deseo, que es llevar sus cenizas a la cima más alta del mundo. Este es solo el inicio de una nueva y fantástica aventura para nuestro guerrero espartano, ya que el juego nos presenta un sistema continuo de progresión que nos hace vivir toda la aventura sin interrupciones, con nuevas mecánicas de combate y una historia llena de drama, en la que Kratos debe asumir su rol de padre y preparar a su hijo para la batalla. El futuro de estos personajes es uno que dista mucho de estar acabado, ya que esta nueva visión de la franquicia se convirtió inmediatamente en la IP más vendida de la historia de PlayStation 4, garantizando una secuela que llevará por nombre God of War Ragnarok y que promete llevarnos a nuevos niveles de espectacularidad, dando cierre a esta nueva saga nórdica. El viaje de Kratos fue uno inagotable, pero su coraje y sed de venganza le dieron el combustible necesario para lograr su cometido, brindándonos en el camino una de las mejores franquicias de todos los tiempos. Esto fue todo por este video, Osaros. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó y quieres ayudar al canal, por favor no te olvides de regalarnos tu gran like y compartir este video con tus amigos, y así lograr que más personas formen parte de esta gran familia Osaru. No lo olviden, yo soy el Chango y esto es Osaru Gaming. Nos vemos.